Ella, sin ningún tipo de miedo alguno, se encaminó sola hacia los perales que su familia poseía en la ladera del barranco. Después de unos 15 minutos de camino llegó al peral. Se dispuso a coger unas docenas de peras, las más cercanas a su altura y por lo tanto las más bajas del árbol. Cuando había recogido unas cuantas de ellas, dado que todas no estaban maduras, se vio inmensa por una especie de sopor, una dulce somnolencia que se apoderó de ella, hasta el punto que no pudo seguir con su labor de recolección y tuvo que recostarse en el tronco del peral, a la sombra del implacable sol, que en ese momento lo derretía todo. Hola a todos y bienvenidos a Lunas Tenebrosas. Hoy vengo a hablar del Barranco de Badajoz y de todo lo que hay alrededor de este. El Barranco de Badajoz es una zona donde siempre ha habido muchas habladurías, historias y leyendas. Y hoy os voy a traer algunas de estas historias. Si os gusta mucho este vídeo, dadle un buen like, comentad lo que os ha parecido y suscribiros a mi canal si os gusta. Dicho todo esto, comencemos. Pocos lugares en España desprenden tanto misterio y han sido escenario de hechos tan increíbles como el del Barranco de Badajoz, un espacio único situado a pocos kilómetros de la localidad tinerfeña de Güímar, en el noroeste de la isla. Su nombre proviene del conquistador castellano Juan de Badajoz, quien recibió tierras en esta zona tras la conquista de la isla a finales del siglo XV. Los aborígenes huaches nombraban a esta zona Chamoco, con el que se ha seguido denominando por los naturales del lugar. En el Barranco de Badajoz, el omnipresente silencio y la belleza del paraje son testigos mudos de los secretos milenarios que este encierra. En su interior alberga, además de recónditas galerías de agua, donde antaño trabajaban los lugareños en busca del preciado oro líquido que necesitaban para su supervivencia. Sin motivo aparente, estos mineros decidieron abandonar sus herramientas de trabajo, sus hogares y, sin echar la vista atrás, huyeron del lugar. Este lugar es bastante conocido a nivel nacional e incluso internacional por la cantidad de fenómenos extraños que cuentan que ocurren en él, desde extrañas apariciones de misteriosos seres hasta, según algunos, dicen avistamientos de ovnis. Actualmente, si visitamos el barranco, podemos encontrar un inmenso paraje de vegetación y unas viejas minas abandonadas, incluso con la maquinaria aún montada. Todo esto hace que haya una gran cantidad de historias y leyendas sobre este barranco. Una de las historias que le dio parte de la fama del barranco se remonta a los años 1910 y 1912 más o menos, cuando un grupo de obreros trabajaban en la excavación de un pozo en una de las galerías de agua del barranco más próximo a Izaña, en busca, indudablemente, de agua tan escasa en la isla. De repente, la pared de la galería en la que estaban trabajando se derrumbó y se toparon con un pasaje bastante extenso, cuyo interior albergaba unas escaleras talladas en la roca que parecían dirigirse hacia algún lugar más arriba. Cuando intentaron subir, en la parte superior aparecieron dos extraños seres muy altos, vestidos de blanco y de aspecto bastante inquietante. La historia, que corrió como la pólvora, dio lugar a todo tipo de especulaciones con este tema. Otra versión, contrariamente, afirma que un pavor se apoderó de ellos y escaparon en búsqueda de la Guardia Civil. No hay documentos que corroboren esta última historia, pero la realidad es que desde la huida nadie habita en el barranco, nadie se atreve a hacerlo realmente. Fueron muchos los que decían que los dos seres vestidos de blanco indicaron a los obreros dónde estaba exactamente el agua que ellos estaban buscando. Otros decían que no tenían tan buenas sensaciones sobre estos seres misteriosos. También se comenta que esta raza de seres blancos está relacionada con los frecuentes avistamientos de luces en la zona. Este suceso, convertido en leyenda, atrajo a mucha gente durante muchos años, que ha ido al barranco a intentar desvelar los secretos de estos misteriosos seres. Este suceso
convertido indudablemente en leyenda, atrajo a muchas personas que durante muchos años han ido al barranco a intentar desvelar los secretos de tan misteriosos seres. En la actualidad son muchas las personas que acuden a este lugar, especialmente los fines de semana y la noche de San Juan, para celebrar el solsticio de verano, pero este realmente no es el único misterio que envuelve al barranco de Badajoz. Llamativo es el hecho del gran número de desapariciones que aquí se han producido a lo largo del tiempo. Una de las historias de desapariciones más conocidas del barranco de Badajoz es la de la niña de las peras, que según cuentan algunos ancianos de Güímar, que allá por el año de 1910, a mediados de verano, más o menos, vivía en la zona de San Juan, en la parte alta y más antigua del municipio de Güímar, cerca del cruce de Guaza en el valle de Güímar, una familia de campesinos, los cuales tenían una niña de que por aquel entonces contaba aproximadamente con unos 10 años de edad. Eran las 12 del mediodía y su madre, como hacía casi a diario, se disponía a preparar el almuerzo para su marido, que solía venir de las huertas a esa hora después de una jornada de ardua labor campesina. La mujer llamó a su pequeña hija, que jugaba en la calle con unas amigas, indicándole que fuera al barranco de Badajoz a traer unas peras para que sirvieran a su padre de postre, después del almuerzo que le estaba preparando en esos momentos, ya que esas peras ya estaban lo suficientemente maduras para ser tomadas como postre. La niña rogó a alguna de sus amigas que la acompañasen al barranco, pero todas se negaron a ir con ella. El motivo que alegaron fue relativo a la cantidad de cuevas que había en dicho barranco de chamoco. Aparte, decían que por las noches se veían extrañas luces de ánimas y se oían terribles llantos de almas en pena. Ella, sin ningún tipo de miedo alguno, se encaminó sola hacia los perales que su familia poseía en la ladera del barranco. Después de unos 15 minutos de camino llegó al peral y se dispuso a coger unas cuantas docenas de peras, las más cercanas a su altura y por lo tanto las más bajas del árbol. Cuando había recogido unas pocas de ellas, dado que todas no estaban maduras, se vio inmersa en una especie de sopor. Una dulce somnolencia se apoderó de ella, hasta el punto que no pudo seguir con su labor de recolección y tuvo que recostarse justo en el tronco del peral, a la sombra de aquel implacable sol, que en ese momento lo derretía absolutamente todo. En su mente veía como una especie de nebulosa blanquecina la envolvía. Todo el barranco se vino envuelto en una fresca niebla muy impropia de un mediodía de verano, pero ella ya no tenía calor, ya no sudaba ni tenía tampoco sueño. Se sentía de nuevo muy activa, muy ágil y como en otro lugar, a la vez lejano, pero también muy familiar y cercano. Pero sobre todo ya no tenía nada de miedo. El pavor que sentía en su interior, que ella disimuló ante sus amigos, ahora había desaparecido del todo. Al ponerse de nuevo de pie, se dispuso a continuar su mandado recado que le habían recomendado. Se acordó de la orden de su madre de que se diera sobre todo prisa. Así que continuó recogiendo la fruta y en su mente solo retumbaba la consigna de que no se demorase, dado que su padre estaba al caer para almorzar, pero quedó totalmente petrificada ante la figura de una persona alta, toda vestida de blanco, que con gestos de su mano derecha le pedía que le siguiera. La pequeña guimarera no sintió miedo y totalmente confiada y con una sonrisa alargó su mano para aferrarse a la del recién llegado, el cual tomó una vereda que conducían hacia el fondo del barranco de Badajoz, concretamente hacia una gran cueva que ya se divisaba en una de las laderas del mismo y que antiguamente sirvió a los huaches como vivienda y goro o corral para sus ganados. Al entrar en la cueva, ella seguía a aquel ser con toda la seguridad y confianza, como si de un auténtico ángel de la guarda se tratara. Se adentró
adentraban cada vez más hacia el interior, el cual parecía no tener nunca fin. De repente, al pasar por un estrecho pasadizo entre dos piedras volcánicas, se abrió ante ella un valle todo lleno de frutales y árboles de casi todas las especies que habían antiguamente en Tenerife. Ella miró girando su cuerpo totalmente, como si de una bailarina de ballet se tratara, y quedó totalmente atónita al poder comprobar cómo había más figuras, vestidas todas ellas de blanco con el mismo atuendo que el que su guía portaba. Suspiró de tremenda felicidad y una sensación de paz y tranquilidad la embargó. Todos se comportaban como si de un cuadro se tratara. La temperatura, el verdor y hasta la suave brisa hacían que ella se sintiera como Eva en el paraíso. Apenas habían pasado unos minutos terrestres, una sensación propia que contó a posterior cuando su guía la conminó a seguirla otra vez de su mano. Desandaron el camino, salieron de una gran cueva, recorrieron de nuevo la vereda y la figura con una sonrisa la dejó de vuelta al pie del peral. Mientras todo esto sucedía y ella estaba con esa figura blanca, la zona fue rastreada completamente por los vecinos y amigos de los padres, los cuales, desesperados, buscaban a su hija sin encontrarla por ningún lado, ya que para ellos la niña había desaparecido y no había regresado, tras haber ido a buscar la espera. Finalmente, desanimados, la dieron por desaparecida. Tras volver a la zona del peral, ella se despertó con una sensación de placidez y recordó las peras y el tiempo transcurrido. Cogió unas cuantas más y se encaminó de nuevo hacia su casa, pero de nuevo comenzó a sentir sofoco, el calor veraniego que la hacían resoplar y sudar, pero se dio cuenta que hacía muchísimo más calor que hacía media hora. Era totalmente imposible que la temperatura hubiera subido tanto en tan poco tiempo, y aquel viento caliente que todo la abrasaba no era el de antes. Según avanzaba, se oyó un ruido muy extraño y se dio la vuelta mirando hacia la ladera de Güímar. Quedó totalmente sorprendida cuando divisó una nueva carretera que serpenteaba por ella y unos camiones y coches que parecían más del futuro que de aquella época de 1910. También miró hacia el mar. Unos barcos que no tenían velas navegaban cerca de la costa, movidos por una mano invisible. También le pareció ver cómo el pueblo de Güímar había crecido enormemente. Ahora había muchas más casas nuevas y parecían algunas más altas de las que habitualmente había. Y ahora había muchas más casas nuevas y parecían algunas mucho más altas, que hacía media hora antes. Cuando cruzó la esquina para disponerse a subir la empinada cuesta, que era el camino que le conducía a su casa, se cruzó con una mujer de unos 40 años aproximadamente que quedó absorta mirándola, al tiempo que se echó a correr aterrada hacia la puerta de la primera casa que encontró y comenzó a gritar como una loca. «¡Abran la puerta! ¡Salgan deprisa! Ha vuelto la niña de la espera! Ha vuelto 30 años después y está con la misma ropa y la misma edad». Aquella mujer era una amiga suya de la infancia que ahora parecía tener unos 40 años aproximadamente y no daba crédito ante la reaparición de aquella amiga suya tal cual estaba en el momento de su desaparición hace tantos años. La niña pensaba que había pasado muy poco tiempo desde que había ido a por las peras, sin embargo habían pasado más de 30 años. Actualmente se escuchan muchas historias de gente que ha pasado noches en el barranco. Esta historia que acabo de contar es una de las historias más conocidas con respecto a este barranco y realmente es bastante reconocible por la gente que conoce este lugar. Actualmente se escuchan muchas historias de gente que ha pasado noches en el barranco o ha entrado a la gruta que existe en el barranco y ha escuchado la voz de la niña en forma de murmullos. También existen otras historias sobre el barranco de Badajoz, como puedan ser la de los extraños seres alados. Con esta historia nos tenemos
tenemos que remontar al 1 de julio de 1990, donde el protagonista de esta historia es el fotógrafo llamado Tello Bermejo, conocedor de los misterios que encerraba el barranco. Allí se dirigió aquella noche y tras un largo rato, sin que ocurriera absolutamente nada, de repente apareció un aleteo por encima de él. Cámara en mano, Tello disparó varias instantáneas hacia el lugar de donde parecía provenir ese extraño ruido. Tras revelar las fotografías, ¿cuál fue su sorpresa cuando sobre el papel aparecía una figura alada de gran tamaño que parecía muy desenfocada debido a la gran velocidad que se movía? Posteriormente se descartó que estas fotografías fueran realmente fraudulentas, pero nadie supo qué era esa extraña imagen que apareció en esas fotografías. Lo que es realmente curioso es que ya en 1920 los alemanes comenzaron a interesarse por este lugar. No se sabe si es debido a intereses militares o por testimonios de algunas personas que aseguraban que en días de niebla allí había una ciudad de cristal que muy pocos habían visto. También en el año 1960 un ciudadano alemán llegó a la zona con un plano en busca de 7 lugares donde había señales. De las 7 señales solo pudo dar con una de ellas, que se encontraba en una roca. Eran las siglas AVO o AVD. Las otras 6 señales no las encontró y del alemán y su plano nunca más se llegó a saber. Otra extraña historia sería la de la isla de cristal, isla por la que supuestamente los alemanes habrían ido a esa zona, que los alemanes habrían ido allí. Y otra extraña historia sería la de la isla de cristal, que según se cuenta, desde la parte interior del barranco y mirando hacia el mar podría verse una isla que parecía de cristal y que no terminaba de encajar con ninguna de las otras islas canarias. De esta isla despegaba verticalmente una luz en forma de nave y cuando la luz había alcanzado cierta altura se precipitaba a gran velocidad hacia el barranco y acababa estrellándose contra una de las paredes desintegrándose y desapareciendo. Esta historia fue muy conocida en los años 90 cuando hubo una avalancha de avistamientos ovnis en el barranco de Badajoz. Parece ser, y por lo que se dice, la noticia llegó a ser publicada en varias revistas de tirada nacional e internacional dedicadas a las ciencias ocultas, e incluso el director de una de las revistas relató los hechos en el que por aquel entonces era el programa de Pepe Navarro, Esta noche cruzamos el Mississippi. Y aquí acabarían las historias o leyendas que envuelven el barranco de Badajoz. ¿Qué os ha parecido este vídeo? ¿Creéis que la niña se perdió y que realmente fue encontrada 30 años después tal cual la encontraron? ¿Creéis realmente que hay una isla de cristal o que realmente los nazis estuvieron por allí? Por favor, dejar en la cajita de comentarios lo que pensáis sobre este tema. Si os ha gustado este vídeo, ya sabéis, darle un buen like y hasta la próxima.